Voy a hablar un poco de lo que está pasando en el ecosistema de startups en LATAM. Y la charla está dividida en dos partes. La primera es hablando un poco de realmente lo que está pasando, como cuánto dinero se invierte, qué tipo de startups, por qué está pasando. Y después, la segunda parte, voy a hablar un poco de las diferencias entre los startups que están levantando quizás muy fácil, que puedes ver en los titulares de los medios y también el resto de los emprendedores que nosotros lo llamamos dentro de Magma emprendedores subestimados, que creo que la mayoría de los emprendedores que dieron su pitch hoy día calzan con esa categoría y algunos tips para emprendedores así para levantar capital. Fui a Chile en 2010, soy de Wisconsin en Estados Unidos, donde estoy ahora y estuve en la generación pilota de Startup Chile en 2010. Y después del programa, terminé vendiendo mi startup y trabajé en un startup chileno un rato. Y después con un family office chileno, decidimos cofundar Magma Partners, que mi plan era mezclar lo mejor de inversiones en Silicon Valley con lo mejor de LATAM, con lo que realmente necesitas para levantar capital y tener éxito en LATAM. Y también quería presentar mis dos socios que están ahí, Pedro Pablo del Campo, que es un chileno que ahora está viviendo en Estados Unidos, y Claire Díaz Ortiz, que es de Estados Unidos, pero vive en Argentina y lidera nuestra iniciativa, además de ser partner en Magma, lidera nuestra iniciativa que se llama Brava, para invertir en por lo menos 20 fundadores mujeres de aquí a los próximos 2 años. Así que Magma no solo es mí, es el resto del equipo, y si los ven en redes sociales o contactan a Magma, probablemente van a conversar con ellos también. Y en LATAM, cuando nosotros partimos en 2014, solo $500 millones estaban invertidos en todos los startups de la región, incluyendo México, Brasil, todo. En 2020 fue cerca de 5,000 millones. Y nosotros creemos que si LATAM llega a ser el mismo nivel de inversión que Southeast Asia tiene, va a llegar a 20,000 millones de aquí a unos 10 años. Puede ser aún más rápido, pero estamos en pleno crecimiento y los startups están despegando en la región. Y además de como dinero, nosotros en Magma hablamos siempre de retorno en capital, pero también retorno en comunidad. Y creemos que Platzi tiene una muy buena posición y es un actor súper importante en el retorno en la comunidad. Pero lo que estamos viendo con los startups en general es que ahora con trabajo remoto, con los startups, podemos empezar a parar la fuga de talento, porque antes tenías que ir a quizás Estados Unidos o Europa o quizás el capital de tu país para trabajar en problemas muy grandes y importantes y tener los mejores accesos a trabajos. Hoy en día no. También creemos que con los startups podemos empezar a terminar con el racismo, clasismo y sexismo, porque en los startups necesitas contratar el mejor talento para tu startup, sí o sí, no hay otra, en comparación de muchas compañías tradicionales que quizás no lo hacen así. Y nuestro sueño es que podemos ayudar a los fundadores de la región a comenzar un círculo virtuoso de muchas décadas, probablemente 20, 30, 40 años, donde los emprendedores empiezan a reinvertir en sus comunidades y en otros emprendedores. ¿Y por qué? ¿Dónde estamos hoy día y por qué los startups están despegando? Y me gusta este quote que la gente dice que es de Mahatma Gandhi, pero realmente no es. Pero voy a decir que es porque no sé quién es realmente. Pero primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te pelean y luego tú ganas. Creo que en el mundo de startups de LATAM estamos pasando desde el punto donde se ríen de ti hasta que luego te pelean. Todavía no estamos donde los startups están sí o sí ganando, pero estamos como pasando momento por momento. ¿Y por qué está pasando? Porque especialmente con COVID, la transformación digital es prioridad número 1 para las compañías en LATAM. Antes todos decían que estaba en su lista de prioridades y probablemente era número 10, 15, 20, pero ahora es realmente número 1. Tienen que transformar o no van a funcionar.
Después, la nueva generación está empezando a tomar control de las empresas. Eso puede ser las personas trabajando en empresas, puede ser los dueños de las empresas, pero la nueva generación está empezando a tomar ese control. Después, los clientes están exigiendo mejores productos, servicios y atención al cliente. Antes, si una empresa te trataba mal, no podrías hacer mucho. Pero ahora con Twitter, ahora con Instagram, con todas las cosas de Internet, puedes exigir cosas mejores y hay mucho más competencia. El conocimiento sobre los startups también está mucho más distribuido. Mucho de eso es gracias a Platzi en español y estamos viendo que muchas personas más tienen acceso a aprender y poder lanzar sus negocios. También estos mismos nuevos emprendedores están motivados y tienen acceso a capital para resolver problemas grandes de la región. Antes, cuando nosotros partimos los 500 millones invertidos en la región, era mucho menos posible levantar el capital que necesitabas para resolver esos grandes problemas. Entonces, podrías tener mucha motivación, pero quizás no encontrabas ese capital. Y hoy en día hay mucho más capital. Y esta parte que es algo que me gusta mucho es que estas nuevas startups se vienen con o sin inversionistas o compañías locales. Las compañías grandes o las familias grandes o family offices grandes de la región no van a poder parar este tipo de innovación. Entonces van a tener que subir o vamos a tener muchos startups ganando. Entonces, creo que los próximos como 25 años vamos a tener todos los negocios basados en tecnología. Pregunté en mi podcast el otro día a un emprendedor, ¿cómo conseguiste tu trabajo en tecnología? Y me dijo, esto es como preguntarme cómo conseguí mi trabajo en la economía, porque la economía es de tech. Entonces, todos estos cambios es lo que están empujando en el ecosistema de startups y de venture capital en LATAM. Pero fundadores de distintos orígenes se encuentran en planetas distintos al momento de levantar capital. Y Pear VC, que es un fondo muy top de Estados Unidos en San Francisco, divide los startups en dos categorías, elite y no elite. Y voy a explicar un poco más qué es y las características. Los fundadores elites vienen de backgrounds de universidades de Estados Unidos como Ivy League de Harvard, Stanford. Quizás trabajaron en banca de inversión como Goldman Sachs o consultoría como McKinsey. En LATAM muchas veces vienen de la clase alta de LATAM. Son inmigrantes o expats de Estados Unidos o Europa. Están operando en México o Brasil y quizás Colombia. Y son como fundadores famosos que están en su segundo o tercer emprendimiento y los que después salen de YC. También muchas veces están resolviendo problemas que inversionistas en Estados Unidos pueden entender bien. Es como problema X en Estados Unidos y están resolviéndolo en LATAM. A cambio, los fundadores subestimados o no elites salieron de top tier universities en LATAM o estatales en Estados Unidos o hasta no tienen título universitario. No trabajaron en banca de inversión, no trabajaron en consultoría. Quizás son fundadores en su segundo o tercer startup, pero no tenían mucho éxito antes. Normalmente no son de la clase alta. Pueden ser mujeres o otros grupos que no han tenido acceso tanto antes. Están en países quizás no México, Brasil, y están en ciudades no principales, están en las segundas o terceras ciudades, o quizás no en ciudades en LATAM, y muchas veces están resolviendo problemas locales que pueden ser más complejos que quizás inversionistas que no conocen bien la región no entienden. Es muy complicado ser fundador subestimado. Esto es un quote de uno de los fundadores en Magma que ha levantado mucho capital, pero cuando estaba empezando, hablaba con más de 50 inversionistas y ellos decían que necesitaba haber más tracción, pero teníamos más tracción que muchos de nuestros competidores de status elite. Me sorprendió mucho y me dejó con una gran pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Entonces voy a explicar un poco más qué está pasando.
Y quiero dejarlo claro que no está mal si alguien es Elite Status Founder o algo así, o que fueron a Harvard o fueron a Goldman Sachs o algo así. No está nada mal, no, nosotros invertimos en ellos, nosotros invertimos en subestimados también. Es solo que hay una realidad distinta, ¿no? Entonces, esta gráfica es de Per VC y muestra la diferencia en valorizaciones en las etapas en startups en Estados Unidos. Y esta brecha es aún más grande en LATAM. Entonces, ¿qué significa? Aquí en cero, eso es como pre-seed. Y un startup en pre-seed en Estados Unidos quizás tiene una valorización de 3 a 6 millones si es una startup normal o subestimada, pero si es un startup que como elite status puede estar en 10 a 15. Ahora, con todo lo que está pasando en el ecosistema, estos números han subido quizás 2 veces o 3 veces más. Pasa de nuevo en seed, pero la brecha está empezando a estar un poco más pequeña. Pero lo que pasa, que es súper interesante, es cuando llegas a la serie B, termina con un elite status startup y un startup subestimado, casi con la misma valorización. Entonces, no te desesperas si es más complicado levantar capital hoy en día, porque si tienes éxito, vas a terminar con más o menos la misma valorización cuando ya mostraste tu tracción. Y no es algo donde como para desesperarte. No estás solo, es algo que hemos visto un montón en nuestro portfolio en Magma y tenemos por lo menos 10, 15 casos donde era muy complicado para los founders levantar y después se demoraron un poco más, pero después pudieron levantar y disparar su startup. Entonces, la parte importante y la parte donde las personas viendo esto probablemente quieren saber, si no soy fundador elite, si soy fundador como más subestimado, ¿cómo levanto capital? ¿Cómo lo hago? Y tengo algunos tips que nosotros hemos visto en Magma que han ayudado a fundadores de nuestro portfolio a levantar. La primera es, las primeras como 4 reglas son tracción, tracción, tracción y tracción. Eso significa que puedes mostrar a inversionistas que tu producto está funcionando. Si tienes, puede ser ventas, puede ser contratos, puede ser un buen producto, pero si eres fundador subestimado, es mucho mejor mostrar tu tracción. Eso es como enfoque 1 a 4. Después, es súper importante compartir tu historia personal. No es como de oversharing, de compartir demasiado, pero deberías empezar a compartir un poco de dónde vienes, porque muchos inversionistas están buscando historias complicadas, historias donde como eh, superaste barreras grandes o superaste problemas. Y porque los inversionistas están buscando algo que se llama en inglés es grit. Es algo donde muestras que puedes como hacer muchas cosas con menos recursos. Entonces, no tienes miedo de compartir un poco de tu historia personal. Después, eficiencia de capital. Nosotros invertimos en un startup que había levantado 98% menos capital de inversión, había recibido 98% menos capital que su competencia, pero estaba cerca del mismo tamaño. Entonces, cuando nosotros vimos esas estadísticas, fue como, wow, ellos pudieron hacer un negocio muy bueno, pero con muy poco capital. ¿Qué pueden hacer cuando nosotros invertimos? Entonces, si puedes mostrar que puedes ser eficiente con tu capital, ayuda mucho. Después, si puedes conseguir ángeles que sean emprendedores para invertir, que sea con cheques chicos, $1,000 hasta $10,000, ayuda mucho. ¿Y por qué? Porque los fondos de venture capital, especialmente los en Estados Unidos, usan a esos como fundadores ángeles para hacer como referencias en ti o te da mucho más credibilidad cuando tienes uno de esos angel investors que también son emprendedores exitosos. Mi consejo ahí es no como
inundarlos con tweets o con LinkedIn, con mensajes así diciendo invierte en mi startup. Lo mejor es si vas a pedir consejos a emprendedores exitosos y hay una posibilidad después de una conversación así que ellos dicen, ok, quiero apoyarte y quiero invertir. Pero no piensas que solo una inversión de alguien como exitoso va a cambiar la vida. Es solo alguien que te va a ayudar, ¿no? Después, el diseño de tu deck es súper importante. Es algo como, entre comillas, estúpido, pero si tienes un amigo diseñador o quieres invertir $500 o $1,000 en un muy buen pitch deck, eso es algo que puede subir el nivel de la posibilidad de que un VC toma la reunión. Suena como un poco estúpido de nuevo, pero muchas veces recibimos pitch decks y la decisión de equipo de inversión cuando vean tu deck es 10-15 minutos máximo para tomar la decisión. ¿Tomo una reunión con el fundador o no? Asegurando que no hay falta de ortografía o cosas malas, especialmente en inglés, ayuda mucho. Después, tienes que practicar tu narrativa, tu historia. Muchas veces, la única cosa que me acuerdo, como un mes después de un pitch, es una historia que alguien me contó sobre el problema o cómo están solucionándolo. Entonces, si puedes como poner 1 o 2 historias dentro de tu pitch o dentro de la conversación que estás haciendo con un inversionista, ayuda mucho. ¿Cómo es una historia, por ejemplo? Estaba hablando con un portfolio company en que hemos invertido en Magma y la historia es una empresa de propiedades. Y yo le conté mi historia de cómo no pude arrendar un departamento en Chile porque no era chileno, básicamente. No querían arrendar a un gringo. Entonces, su solución ayuda a extranjeros y también chilenos a arrendar un departamento. Entonces, ese tipo de historia, cuando lo cuentas a un inversionista que quizás no había entendido esa realidad en LATAM, ayuda mucho. Y el último es que tienes que ser tan bueno que no te pueden ignorar. Es un quote de Steve Martin, un comediante en Estados Unidos, y creo que era el título de su libro, y es como un dicho dentro de Magma que siempre nosotros decimos, hay que ejecutar, mostrar tu tracción, y si sigues haciéndolo, en algún momento, que sea muy tarde, un inversionista o un cliente o alguien te va a reconocer y no te van a ignorar. Entonces, hoy en día creo que estamos viviendo un gran momento para startups en LATAM y nosotros en Magma queremos conocerte. Feliz de dar feedback. 100% de los startups que postulan en Magma o escriben por nuestra página de postulación reciben una respuesta, reciben feedback. Entonces estamos súper felices de ayudar con sí o no, si funcionan con nuestro tesis de inversión. Así que feliz de ayudar y feliz de dar feedback.